gusto, la verdad me siento muy contento de poder verles, de poder compartir con ustedes. Y bueno, hay algo que vamos a hacer es continuar con el tema, con lo que empezamos la semana pasada. Y quiero que vayas rápidamente al Salmo 42. Tengo poco tiempo y voy a procurar darte lo que primero Dios tenemos para ti. Ya lo tienes. Yo no lo tengo, pero me lo sé. Ok. Salmo 42, versículo 7. Recuerda que empieza diciendo el salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y algo importante que tú lees en Ezequiel capítulo 47, y lo sabes, es que conforme Ezequiel en la visión que tiene va avanzando en medio de un río, las aguas empiezan a ser más profundas. Y creo que algo que tal vez tú y yo nos preguntamos es la razón por la que a veces nos sentimos muy vacíos. Sentimos como que estamos solos, sentimos que no salimos adelante en muchas cosas. Y hoy quiero decirte que lo que tú y yo necesitamos para poder experimentar una llenura, un refrescamiento, es la presencia de Dios. Creo que esto lo sabemos y lo hemos vivido en algún momento, pero ¿cómo se nos olvida? Y bueno, como dice el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus canales o tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro abismo. Y cuando nos preguntamos lo que acabo de decir ahorita, nos sentimos a veces vacíos, nos sentimos a veces solos, como que nadie nos está ayudando. ¿Qué pensamos nosotros que es esto? ¿La voz de qué estamos escuchando? ¿La voz de qué? ¿Tú crees que estamos oyendo la voz de nuestro espíritu? No, estamos oyendo la voz de nuestra alma. Y la voz de nuestra alma está tan ligada a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, porque es parte de ello, que lo que estamos nosotros muchas veces viviendo no es otra cosa sino una reacción de nuestra alma, de nuestras emociones. Y nosotros no andamos realmente, o no debemos vivir por lo que sentimos. No debemos ni siquiera caminar por lo que vemos. Nosotros tenemos que vivir por fe y para fe, ¿sí o no? ¿No dice la escritura que el justo vivirá por fe y para fe? ¿Sí? ¿Sí lo dice así? Ok, entonces tú y yo tenemos que vivir por fe. Y la fe no camina por lo que siente, por lo que ve, por lo que razona, porque tú y yo estamos en medio de un mundo que nos hace pensar, sentir, ver. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, wow, cómo choca con nosotros y decimos: Dios, ¿dónde estás? O simplemente decimos: no, nadie está conmigo, estoy solo. Y quiero decirte que es verdad, cuando somos seres humanos nosotros, pero nosotros estamos expuestos a sentir un momento de crisis, de soledad, porque tenemos nosotros pensamientos, sentimientos, emociones. Pero el asunto es que yo no puedo vivir por ello. ¿Cuántas veces no hemos abortado proyectos de Dios, propósitos de Dios, porque no sentimos, porque no sentimos, porque no vemos? Es impresionante. Y una de las cosas que reflexionaba con mi esposa, le decía:
creo que definitivamente todos sentimos, sin excepción. ¿Quién no se ha sentido desanimado? A ver, levante la mano. Pues en algún momento lo hemos sentido. ¿Quién no ha sentido como que los demás lo han abandonado? Si yo hiciera mi defensa y tú piensas que yo no siento nada, haría la defensa que Pablo hizo. He sido golpeado, he sido rechazado, me han dado con la puerta en la nariz, por eso la tengo así. Si tú piensas que eres el único, la única persona que ha sentido a veces la desilusión tal vez de los demás, quiero decirte que no, todos pasamos por ahí. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y otro? Es que hay creyentes que no se quedan ahí en el bache. Es que hay creyentes que saben que no pueden depender de lo que ellos sienten. Y la razón que vemos este pasaje es que nos cuesta trabajo a veces entender lo que está diciendo este pasaje, porque nosotros pensamos, sí, un abismo es algo que profundo, muy profundo, no como algo pequeño que puedes tocar esa profundidad. Realmente es algo donde se te acaba realmente el oxígeno, donde no puedes llegar. Pero dice la escritura, un abismo, puesto que está hablando del siervo que tiene sed, del siervo que tiene deseos de beber de Dios mismo. Y cómo mientras más te metes, por eso hablaba de Ezequiel 47, mientras más te metes, las aguas van a ser más profundas. Entonces, la razón por la que nos sentimos es porque nuestras emociones están interfiriendo. La razón por la que nos sentimos mal con otros es porque nuestras emociones y nuestro razonamiento está interfiriendo. Pero lo que Dios está diciendo es: métete, métete, métete a lo profundo. ¿Cómo? Lo describimos la semana pasada en el Salmo 16. En su presencia, en su presencia, en su presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo. A su diestra hay delicias para siempre. Pero empieza diciendo, dice: me mostrarás la senda de la vida. Y recordando esto a forma de introducción, estamos entendiendo por los versículos anteriores que habla proféticamente del Mesías y que está diciendo: no permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirás que tu santo quede atrapado en el Seol, dicho de otra manera. Y lo que el Señor Jesús hizo fue encontrar la vida misma a través del poder de la resurrección. Y lo que me está diciendo esto, puesto que yo entiendo que Jesús tuvo una vida de adoración hacia el Padre, tuvo una comunión, una relación muy estrecha con el Padre, y eso hizo que cada vez que él necesitaba, aun cuando iba a pasar el momento más difícil de su vida, y lo pasó en Getsemaní, cuando sus emociones estaban a punto de hacerle abortar el plan de Dios, el propósito de Dios, Jesús dijo: que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Decidido a no hacer caso a lo que él sentía, sino decidido a cumplir la voluntad de Dios, el plan y propósito de Dios. Y esto es lo que Jesús nos dio como ejemplo. Tú y yo no podemos vivir bajo la sombra de nuestras emociones. No podemos estar arriba y luego abajo. Inevitablemente sentimos, pero necesitamos determinantemente tomar una decisión: hacer la voluntad del Padre. Lo profundo, como nos enseña este versículo, no puede responder a lo superficial. Nosotros caminamos en una manera superficial cuando caminamos en el terreno de nuestra alma, cuando dependemos de lo emocional, de lo mental o racional. Dependemos de ello y entonces queremos que Dios nos conteste. Tenemos una lucha, porque para poder oír de Dios necesitamos hacer morir nuestras emociones.
Y cuesta trabajo, ¿cómo no? Pero tú y yo lo podemos lograr porque tenemos el ejemplo que Jesús nos ha dado. Tenemos un ejemplo maravilloso, el Señor Jesús. Así como Él caminó, así nosotros tenemos que caminar. Y la presencia de Dios creo que es suficiente para ti y para mí. Cuando entendemos que no hay otro lugar donde correr, sino al refugio de su presencia. Cuando sabes que tú no puedes arreglar tus problemas de tipo emocional, económicos, la presencia de Dios es el más grande de los refugios que tú y yo podemos tener. Es la presencia de Dios la que nos hace experimentar algo totalmente diferente. Y una de las cosas que estábamos entendiendo, o que entendemos aquí en Efesios 5, 18 al 20, es que Dios nos ha dado la manera de poder ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la presencia misma de Dios. Ser llenos del Espíritu exige algo de nosotros. Cánticos tal vez que hemos aprendido, pero cánticos que fluyen como una inspiración de Dios en nuestra vida, que cuando la melodía empieza a ser escuchada, entonces mi voz empieza a declarar palabras que exaltan la majestad del gran Rey, la grandeza del Señor sobre tus necesidades, mis necesidades, el poder de Dios para llevarnos en una vida victoriosa cada día de nuestra vida. Pero si nosotros estamos distraídos con nuestros problemas, distraídos con nosotros mismos, distraídos con nuestra necesidad, creo que no lograríamos realmente llegar a esto. Porque el Señor lo que está diciendo es que nos da salmos, nos ha dado himnos y nos da cánticos espirituales. Qué maravilloso es cantar. Un día iba rumbo a Veracruz, iba con un joven de la iglesia y tengo a veces una costumbre, la costumbre de cantar. Algunos años atrás, en nuestra juventud, mis hermanos y yo compusimos más de 200 melodías. Y es impresionante, nunca logramos hacer nada con eso. Eran otros tiempos, pero sabes que muchos de los coros, muchos de los cánticos salieron en un momento donde la congregación adoraba a Dios. A esto le llamábamos cántico nuevo, porque era Dios sembrando melodía y sembrando palabras. Y era impresionante la gran cantidad de cánticos, Y cada uno de ellos surgió en su momento como parte de la historia nuestra, porque describía, así como en los salmos, gran parte de las situaciones que vivíamos en ese momento. Y muchos de ellos eran también pasajes que ya estaban escritos, a los que Dios nos permitía poner melodía. Pero sabes que cada uno de esos cánticos fortalecía nuestra vida, que cada una de esas alabanzas traían refrescamiento a nuestra vida. Y es impresionante, cuando iba con este joven, le íbamos cantando alabanza tras alabanza, él me iba siguiendo, y llegó un momento donde tuvimos que pararnos a la orilla de la carretera antes de llegar a Veracruz, porque estábamos en un momento donde no queríamos otra cosa sino alabar. Y si tú me preguntas qué tanto volumen le habíamos puesto, era impresionante, casi gritábamos. Pero eso sí, la presencia y la gloria de Dios la sentíamos aquí impresionantemente. Y la Biblia está llena de cánticos.
no te lo voy a compartir hoy, pero ya estaremos en los próximos domingos compartiendo esto contigo. Te voy a llevar a Éxodo capítulo 33 y quiero compartir contigo esta parte. Creo que su presencia es basta para nosotros, que su presencia no la tienes que menospreciar. Tienes que buscarla, tengo que buscarla con mucha hambre, con mucha sed. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuántos hambrientos y sedientos hay aquí? Seguro. O sea, no venimos aquí porque quiero hacer amigos. Eso viene después, hacemos amistades. Pero venimos para derramar nuestro corazón delante de Dios y beber de Él. No venimos tampoco para ver con quién puedo hacer negocios. La razón por la que venimos no es eso, no venimos para hacer negocios. No venimos para ver quién me soluciona los problemas. El que soluciona los problemas está esperando que tú le adores y le alabes. No vienes para buscar esposa o esposo, novia o novio. No. Estás aquí para buscar al gran Señor que te traerá la esposa o el esposo que necesitas. Te lo traerá. Pero primero hay que derramar el corazón. ¿Quieres asegurarte si la persona realmente te conviene? Ve si realmente es una persona que está buscando a Dios. Si no, aunque esté muy bonito, bien arregladito, no te conviene. Honestamente no. ¿Ves? Y te lo digo por experiencia, porque mi esposa me buscó a mí cuando estaba en el suelo ahí orando, diciendo: Dios, te amo a ti, te amo a ti. Sabes que necesito una esposa, tráemela. Y que me la trae. ¿Qué tal? ¡Qué bendición! No la tuve que buscar, Dios me la trajo. Invertí más tiempo orando, buscando a Dios y amándolo, que tratando de buscar novio o novia. ¿Sabes qué? A veces, disculpa que esté yéndome por ahí ahorita, ¿verdad? Pero es muy importante. Si realmente tú buscas a Dios, Dios se encarga de proveer lo que tú y yo necesitamos. Dios se encargará de traer los mejores negocios. Dios se encargará de traer la abundancia de una buena amistad, de una buena relación, de una buena situación o unidad dentro del hogar, de la familia. Dios está esperando que tú dejes de distraerte tanto y que decidas buscarle a Él. Que tú llegues al punto de decir como Jesús: no, mi voluntad. Dime cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Una casa? ¿Dinero? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Una persona? ¿Cuál es tu voluntad? O sea, lo estoy diciendo de esta manera, pero tú sabes de qué estoy hablando. Y tal vez son necesidades que son importantes, pero tú quieres arreglarlos, tú quieres que Dios lo arregle, pero te mete en lucha que no suceda en el momento. Pero hoy, si tú decides buscar a Dios, Dios se encargará de tus cosas. Créeme que Dios se encargará de tus cosas. No te apures por los demás. No, yo sé que sí nos interesa, pero primero busca a Dios y llénate de la gloria del Señor. Y cuando estés con familiares, hermanos, amigos que necesiten del Señor, que necesites o que tú estás orando para que el Señor haga algo, simplemente la presencia de Dios que hay en ti estará tocando la vida de cada uno de ellos. Ok, versículo 13 de Éxodo 33. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Qué bonitas palabras, ¿verdad?
si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es que aquesta gente. Está raro, ¿verdad? La versión. Bien, pero no se puede cambiar, ¿verdad? Ya. Ok, bueno. Ok, entonces dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Estas palabras que está hablando Moisés es impresionante, pero te voy a leer como dice el versículo 13, pero de la traducción del lenguaje actual. Me gustó como dice: si eso es verdad, dime qué piensas hacer. O sea, está diciendo: dime cuáles son tus planes. Hay otra versión que lo define como planes. Ok, dime cuáles son tus planes. Dice: para que yo también llegue a amarte, o sea, te conozca, y tú sigas confiando en mí. No, dice, no olvides que este pueblo es tuyo, no mío. Ándele. ¿Hay alguien por quien estás orando mucho? Dile a Dios: conste, es tuyo, no mío. ¿Tienes hijos por los que oras? ¿Sí? Y parece que no. Dile a Dios: Señor, acuérdate, son tuyos, no míos. Como diciendo, encárgate de ellos. Bien, entonces hay algo importante aquí. Una es que Moisés está diciendo, cuando Moisés está oyendo esto, llevaban 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo. 3 meses. Los lleva el Señor al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Y ahí donde Dios se reveló a él, ahí Dios le habla. Y Moisés sube al monte. Y ahí le está diciendo a Dios: Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Te imaginas salir? Ya sabía que iba a tener que llevar a la libertad al pueblo, pero salir sin una dirección clara. Es lo mismo que pasó con Abraham. Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te diré. ¿Tú saldrías de tu tierra, de tu parentela, al lugar que Dios te diga? Yo creo que yo no he vivido todo lo que Abraham ha vivido, pero hemos respondido. A veces hemos salido, hemos dejado a nuestros seres queridos, hemos dejado a los parientes, y la verdad, yo diría, no es nada fácil. No es fácil tener que empezar en una ciudad una vez, no es fácil tener que ir a otra, volver a empezar. Pero Dios, ¿qué plan tienes? Moisés tenía razón al decir: Dios, ¿cuál es tu plan? Yo no sé si alguien de ustedes saldría sin conocer la razón por la que sale y cuál es el plan. Bueno, quiero decirte que Dios no se preocupa por eso, aunque esto no quiere decir que Dios no tenga un plan. Dios va a revelar el plan, Dios va a hablarlo conforme tú caminas, porque Dios está esperando que tú creas, que confíes, que tengas fe en lo que Él está diciendo a tu vida. Entonces, hay cosas a lo mejor que han sucedido en tu vida y te cuestan mucho trabajo comprender, entender, y le has dicho tal vez a Dios, no en estas palabras, pero Dios, ¿qué plan? ¿Qué plan? ¿Ahora qué, Dios? Parece que no entendemos, parece que nos quedamos solos. Eso sí, nunca pienses que estás solo, y nunca pienses que Dios no tiene un plan. Siempre el plan que Dios tenga va a ser a favor tuyo.
quiere que tengas fe. Dios no es alguien que no tiene nada planeado, lo tiene. Pero Dios no es alguien que está describiendo todo el ABC de todo el plan que tiene para ti. Porque si no, tú caminarías, bueno, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, ahora esto otro. Nunca habría la emoción que la fe le pone. Nunca lo habría. Y Dios está esperando solo que le creamos. Tú y yo estamos ahí preocupados. Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? Dios, creo que ya me dejaste. Dios, creo que no me escuchas. Y Dios dice, sí, te estoy escuchando. Solo ten fe. Sí, aquí estoy contigo. Solo ten fe. Pero el asunto es que necesitamos nosotros entender que Él tiene un plan. Y cuando Él le dice, o Moisés le dice al Señor, para que yo te conozca. La palabra conocer es la misma palabra que se utiliza para describir la relación en un matrimonio, para describir la intimidad. Y lo ves ahí en Génesis capítulo 4 cuando dice, y Adán conoció a su esposa Eva. Bueno, yo digo que ella no se la habían presentado, que no la conocía. Estaban ahí en el Edén, pasaron unos 100 años y ni siquiera la había visto. No, sí la había visto, Dios la puso a su lado, pero está hablando de la relación de ellos. Está hablando de que ellos no habían tenido descendientes en el Edén, como tal vez hay quienes lo creen así. No, la descendencia viene después que fueron expulsados del huerto. Y dice la escritura, y conoció a Adán, a su esposa Eva. La conoció íntimamente. Y ahora cuando habla de la relación que nosotros podemos tener con Dios, está hablando de eso, intimidad. Por eso esta versión dice, permite que yo te conozca, pero dice esta, permite que yo te ame como tú me amas. Porque hay un momento cuando venimos a la presencia de Dios, Moisés está subiendo al monte, está viviendo momentos importantes, y Moisés está ahí diciendo, quiero amarte como tú me amas, quiero tener una relación íntima, Señor, contigo, quiero conocerte realmente. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto hemos profundizado nuestra relación con Dios? ¿Cuánto hemos nosotros estado superficialmente y ver que hay profundidad y nosotros aquí arriba? Por eso un abismo, o sea, algo profundo, le va a hablar a aquello que está en lo profundo. Alguien que está ahí en lo profundo oirá lo que hay en la profundidad. ¿Te has sumergido alguna ocasión en el mar? Si tú estás afuera, oyes el viento, oyes a la gente, tal vez oyes las olas, la brisa, lo que tú quieras. Pero cuando tú te sumerges, empiezas a oír sonidos que solo en la profundidad se oyen. ¿Alguien se ha metido a lo profundo? Una ocasión me tocó bucear y bueno, es impresionante todos los sonidos que escuchas, principalmente el sonido que llevan las ondas del agua. Oyes sonidos, pero nunca arriba, afuera vas a escuchar lo que se oye adentro. Dios es alguien que busca una relación profunda con nosotros. Nosotros queremos llevarla superficialmente. Oramos un poco, pero solo nos quejamos. No estamos esperando que Dios nos hable. No hemos aprendido a tener un momento con Él. Realmente estamos quizás solo buscando nuestra gran lista de peticiones, y es correcto, puedes pedir, pero hay momentos donde la presencia de Dios requiere algo más de ti, de mí. Es que callemos, es que nos metamos, es que oremos, es que balbuciemos en el Espíritu, porque de esa manera lo que hay en lo profundo de Dios hablará a nosotros y estaremos realmente escuchando a Dios y estaremos en su presencia. ¿Ok? Bien,
definitivamente Dios es grande. Vamos a ver el verso 14, por favor. La respuesta de Dios a nosotros es esta, como lo dijo Moisés. Y él dijo: mi rostro o mi presencia irá contigo y te haré descansar. Dice la versión 60, mi presencia irá contigo. Aquí dice mi rostro irá contigo. Qué maravilloso, ¿no? Porque cada vez que describe la presencia de Dios, es Dios mismo haciéndose presente, Dios mismo poniéndose a tu lado. Pero no lo hemos visto porque estamos distraídos. Pero Él está ahí mostrando su rostro, queriendo que tú le hables, como cuando conversas con una persona. Yo no sé, cuando conversas con una persona, si estás viendo para otro lado o si estás viendo al cielo. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos comunión con una persona? Verlo a los ojos. Verlo a los ojos. Pues Dios dice: yo voy a estar presente, yo te voy a ver cara a cara. Y ver al Señor cara a cara es estar en su presencia. Describe realmente esta parte de la escritura, puesto que dice aquí mismo que el Señor permitió a Moisés lo que ninguno había visto, es ver al Señor cara a cara. Es obvio que el Señor dice que nadie puede verle y y seguir viviendo. Entonces, ¿cómo puedo entender que Moisés seguía con vida? Porque Moisés no está viendo físicamente el rostro de Dios, pero Moisés está entrando en una comunión, en una relación tan íntima, tan profunda, que es como ver el rostro de Dios, porque Él lo está diciendo. ¿Tú crees que esto está lejos de nosotros? No, no está lejos de ti ni de mí. La razón de todo esto es que hoy tú y yo tenemos que venir y ver el rostro de Dios. Tenemos que habitar en su presencia. Tenemos que platicar y hablar con Él. Tenemos que darnos cuenta que hemos estado muy distraídos, que le hemos hecho más caso a nuestro corazón, a nuestras emociones y a nuestro entendimiento, que no alcanza a comprender cómo las cosas las irá a hacer Dios, cómo las va a solucionar. Y como Él parece que no las puede solucionar, hacemos lo que hizo Abraham. Abraham recibió una promesa. Abraham, Dios le dice: te voy a dar una descendencia. Abraham, pasan algunos años y posterior a eso, su esposa dice: oye, yo creo que ya Dios como que ya se tardó. ¿Qué te parece si tenemos un hijo, pero vamos a tenerlo de la sierva? Abraham le dijo: no, ¿cómo crees? No, eso no es de Dios. No. Abraham se dejó llevar por su carne. Y Abraham tiene un primer hijo, pero no era el hijo que tenía la promesa o que Dios le había prometido. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios. Dios viene posteriormente y le dice a Abraham: Abraham, esto no es lo que yo te prometí. Abraham, esto no es lo que yo dije que haría contigo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a darle un hijo a tu esposa. Y según el tiempo de la vida, a partir de este momento, nacerá ese hijo. Y Dios le dio ese hijo. Hay cosas que tú y yo a veces aceleramos porque tenemos la presión de no saber en qué momento Dios lo hará, o simplemente sentirnos que Dios no está ya o que no nos escucha. Nunca te anticipes, nunca te aceleres, nunca hagas lo de Abraham. Esto está escrito como un ejemplo para nosotros. Abraham es un ser humano, nos muestra la humanidad de Abraham, nos muestra los desaciertos de un hombre al que Dios amaba. No lo tenemos ahí, pero eso no quiere decir que él es el malo. No,
solo muestra la parte humana para que tú y yo no tengamos excusa, para que tú y yo sepamos que es importante cuando Dios da una promesa a nuestra vida, no correr para hacer cumplir lo que Dios ha dicho que hará. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses o años, pero lo que sí puedo asegurarte es que hay un momento donde Dios dice: lo voy a cumplir, lo voy a hacer contigo, te voy a dar lo que yo prometí. Eso es lo que Dios está diciendo. Y necesitamos tener esa fe que Abraham tuvo y que Moisés también debió tener. Dios le dijo: voy a ir contigo, en el verso 14. Dios le dijo: mi presencia irá contigo, voy a mostrar mi cara a ti. Qué maravilloso. Y algo que Moisés dijo: Señor, solo quiero que me digas algo, dime que estás conmigo. Moisés, es obvio, lo acabamos de decir, no sabía todo el plan de Dios en ese momento. Dios le fue revelando posteriormente en el monte muchas cosas, pero si había pasado tiempo, Moisés hubiera querido que desde el principio Dios le revelara todo, pero no, Dios lo hizo en su momento. Hay cosas que Dios no permite que tú y yo sepamos. Dice la escritura, se me fue ahorita el libro de Deuteronomio, dice que las cosas, a ver si me lo buscas, que las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las cosas que no son reveladas le pertenecen a Dios. Eso es. Entonces, hay cosas que tú y yo podemos saber porque Dios lo ha revelado. Él cómo hará, en qué momento actuará, el que va a hacer conmigo, el que va a hacer con los demás. Hay cosas que yo no sé cómo le va a hacer Él. No me han sido reveladas, y como no me han sido reveladas, no me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios, porque Él tiene todo en su mano y Él lo sabe. Pero cuando Dios viene y revela algo, es porque Dios está listo para que tú y yo sepamos lo que Él va a hacer y podamos sostenernos, podamos agarrarnos de cada promesa que Dios da, con la seguridad de que Dios lo cumplirá, porque Él lo dijo y Él no miente, porque Él lo habló y Él no es hombre para que mienta. Entonces Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha hablado algo, ha sido revelado y entonces te pertenece a ti. Y entonces sí, dile: Dios, ¿para qué te llevas si no te aguantas? Tú lo dijiste. Ahí está. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿qué? Para nosotros. Ok, lo que Dios te ha hablado ya te pertenece a ti. ¿Qué te ha hablado en una palabra? ¿Qué te ha hablado en la escritura? ¿Qué te ha hablado en un sueño? ¿Qué te ha hablado aún aquí en tu interior, en tu espíritu? Lo que Dios te ha revelado te pertenece a ti. Hay cosas que yo sé que Dios ha puesto y sembrado en mí, y yo digo: Dios, gracias, porque yo sé que vamos en esa dirección. Pero de repente parece que las cosas no van en esa dirección. De repente parece que todo es turbio, todo es contrario, pero sin embargo yo le creo. Él habló, Él dijo, ni modo, me pertenece esa bendición. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que yo no sé, pero esas cosas no las trato de comprender porque no las puedo comprender. Puedo decirle a Dios que me explique, pero Dios las va a explicar en el momento que tiene que ser explicado. Hay su tiempo. Y te voy a decir nuevamente, como decía un amigo, un brasileño de Bahía: Dios complica y descomplica y después explica por qué complicó.
Y es verdad, no porque Él lo complique, pero hay cosas que son complicadas, ¿sí o no? O todo es muy fácil para ti. Todo es muy fácil, no, es complicado. Pero Dios va trayendo una dirección a nuestra vida, va hablando. Y Dios, hay un momento donde dice, wow, y tú dices, ya sé por qué pasó esto. No lo sabías, pero ya sabes ahora por qué pasó. Y este Moisés aquí en el versículo 15 dice al Señor lo siguiente. Estoy en el capítulo 33. Hay una versión aquí, la del lenguaje actual, que me encanta también cómo lo dice, y lo escribí porque no estoy muy relacionado con ese lenguaje. Dice, y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, o tu presencia, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, o sea, si tú no vas conmigo, no me muevas, no me saques de aquí. Hemos hecho cosas sin decirle a Dios, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. No, es que voy a ganar más gente para Cristo. Y te vas al lugar equivocado. No. O sea, no es así. Realmente dice aquí, mira, en la traducción lenguaje actual, dice, replicó Moisés, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. O vas con todos nosotros, o no nos saques. Creo que esto es algo que tú y yo tenemos que meditar. Pregúntale a Dios, Dios, lo que voy a hacer, en aquello que tú sabes que voy a hacer, ¿vas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Vas conmigo? Realmente necesitamos entender que no necesitamos preguntarle a Dios tantas veces, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Yo creo que la voluntad de Dios está escrita aquí, que es como lo dice Romanos capítulo 12, la perfecta voluntad de Dios, o la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí está, es agradable y es perfecta. ¿Y por qué le voy a preguntar si es su voluntad algo que está en contra de lo que estamos leyendo aquí? Si tú eres alguien que batalla con saber la voluntad de Dios, solo ven a la Escritura. Y la Escritura te permitirá saber si es su voluntad o no. No tienes que esperar tanto, porque tal vez esperas algo más. Esperas un sueño, una palabra profética, qué sé yo, alguna visión. Pero no, porque aún sueño, visión, palabra profética, aún lo que sea, tiene que ser filtrado por la misma palabra, porque aún ello puede contradecir lo que la palabra dice. Y tú tienes que venir y conocer la palabra para saber de dónde viene la inspiración y la voz de lo que estás escuchando. Necesitamos nosotros entender que Jesús está con nosotros. Bien, el Señor prometió su presencia a Moisés, como lo podemos ver. En Mateo 28:20, el Señor Jesús ordenó o habló más bien a los discípulos, diciendo, enseñarles todas esas cosas. ¿A quiénes? A los que se convirtieran, a los que vinieran al reino. Enséñales todas estas cosas, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si Él prometió que estaría todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué pensamos que nos dejó ya solos? Si te has sentido así, no hay razón para sufrir. Sufrimos porque queremos.
Sufrimos porque queremos, porque Él dijo que está conmigo. ¿Eh? Aunque yo no lo vea, está conmigo. Aunque las cosas vayan mal, yo le creo, está conmigo. Él está conmigo. ¿Cómo voy a salir de algunas broncas ahí económicas? No sé, pero Él está conmigo. Él está conmigo. Él está contigo. ¿Sí o no? Bueno, con Margarita hasta dinero nos hemos hallado en la calle. ¿Sí? Vamos un día, yo creo que Dios nos inspiró. Fuimos a Aliste, a Cuautla, y yo me equivoqué con algo. Siempre me ando equivocando. Es como cuando hablo por teléfono. Un día al esposo de María Elena le hablo, casi le empiezo a confesar todos mis pecados, y resulta que no era la persona que tenía que hablarle. Otra ocasión a un pastor de Acapulco, Benjamín Fuentes, igual le hablo y yo pensando que era otro Benjamín, y dice: sí, mi hermano, pero yo no soy la persona que estás buscando. Wow. Y luego a otro también que tenía el mismo nombre de otra persona, y me escuchó y me permitió decir todo lo que tenía que decir. No era nada malo, pero caray, me dice: no, pero es que yo no soy la persona con la que estás queriendo hablar. Y bueno, ahí necesito mucho a mi esposa, porque es la que me ubica. Me da un zape y ya, pum, se me acomoda todo en la cabeza. No es cierto, no es cierto, es broma. Pues dijo el Señor Jesús que estaría con nosotros todos los días. Así que no puedes tú sufrir. Dios está contigo. O sea, su presencia es prometida. Es una presencia prometida para ti, para mí. Hoy tú no lo ves, pero está ahí. Saldrás de aquí y Él va contigo. Irás mañana a enfrentar cualquier cosa, al trabajo, familia, lo que sea, y Dios va contigo. Él va contigo. Él va contigo donde tú lo lleves. Ahí está Él. No podemos ignorarlo. Su presencia es importante para ti y para mí. Y por último, algo que describe Primera de Reyes 19, del verso 9 al 13, es el momento en el que Elías habla con el Señor de la situación que él está viviendo. Es Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 9 al 13. Ok. Y tú conoces esta historia, no voy a leerla, pero sabes que cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, Elías salió huyendo. Estuvo debajo de un árbol grande, un enebro, y Dios le enviaba ahí alimento. Y posteriormente él se alimentó cuando el ángel le despertó por última vez, y creo que fueron 3 días los que estuvo ahí, y fue sustentado, comió y caminó 40 días con sus noches. Dime, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie. Tomar un alimento y caminar 40 días con sus noches no es sencillo. Pero algo que estaba alimentando la vida de Elías era la presencia de Dios mismo. ¿Cómo había alimento? Si él salió al desierto, si él estaba en un lugar aislado, huyendo de la reina Jezabel que lo quería matar, y está ahí y Dios viene, porque así es Dios. Provee todo lo que Elías necesita. Provee todo. Tú y yo, no importa qué momento estemos viviendo, pero Dios está contigo y Dios va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos. No tienes por qué gritar, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué abandonar tu fe y decir: a mí Dios no me escucha.
porque Dios te escucha y proveerá todo lo que necesites. Y será tan fuerte tu vida que será algo increíble, increíble, que después de alimentarte no solo con ese alimento, sino ese alimento que Dios provee, caminarás 40 días con sus noches, porque esa es la bendición de Dios. Serás tan fuerte, no en ti mismo, pero es el alimento de Dios. Y no solo eso, es Dios aquí a tu lado, diciendo: aquí estoy contigo. Elías se metió a una cueva, y en esa cueva nos enseña con esto que las emociones le jugaron mal, le jugaron chueco. Iba tan bien después de ese milagro, pero cuando llega a esa cueva, entonces empieza a tener problemas. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Siguiente. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. ¿Hay algún pobrecito aquí? Dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Bien, ¿te acuerdas de esto? Allí mismo en el capítulo 33 de Éxodo vas a encontrar posteriormente que Dios se manifestó de una manera portentosa. Había truenos, había relámpagos, había fuego, había de todo. Los israelitas tenían miedo de lo que estaba pasando ahí. Y el libro de los Hebreos, por el capítulo 12, nos explica que el pueblo tenía miedo y decían a Moisés: sube tú, nosotros no queremos subir, sube tú. Y cuando vemos esto en Éxodo y en el libro de los Hebreos, encontramos que Dios se manifestaba en una manera impresionante, poderosa. ¿Qué crees que esperaba Elías? Elías está viendo un fuego, Elías está viendo cómo se sacude el lugar. Elías está oyendo un estruendo, como diciendo: ya Dios va a contestar. Algunos días atrás él había convocado a los profetas de Baal, había hablado para que fuego descendiera, y fuego descendió. Y él sabía que Dios estaba ahí con él. ¿Qué hay cuando tú ves las cosas bien a tu favor? ¿Qué hay cuando tú y yo estamos viendo que todo está funcionando bien como queremos? Pero ¿qué hay cuando no funcionan como nosotros queremos? Nosotros queremos relámpagos, nosotros queremos un estruendo, queremos algo parecido. Porque si no lo vemos parecido, Dios no está ya conmigo. Es mentira del diablo que Dios no esté contigo, conmigo. Es mentira del diablo. Dios está contigo. Y Dios se manifiesta en una manera diferente, porque lo que ves ahí es que Él vino no en el estruendo, no en el terremoto, no en el fuego. Él vino en un silbo suave y apacible. Su presencia es así, suave y apacible. Su presencia es suave y apacible. Y hoy su presencia está aquí. No puedes perder tu atención. Él está aquí y su presencia está contigo. Creo que hoy tenemos que dejar a un lado esos pensamientos, esos sentimientos que nos agobian. Tenemos que confiar más en Dios. Tenemos que creerle a Él.
Tenemos que buscarle en adoración. Tenemos que saber que Él nos muestra, como dice el Salmo 16, el camino de la vida, la senda de la vida. Hoy el Señor abrirá esa senda que tú necesitas en tu vida, porque cuando se acabe el camino para ti y no sabes para dónde darle, no sabes qué va a suceder, mientras tú vienes a la presencia de Dios, Él produce el gozo y la plenitud de Dios está en ti, pero se abre un camino. Entonces se abre un camino de vida. Dios te dará nuevos negocios, Dios te dará un mejor empleo, Dios te dará mejores cosas para que disfruten los tuyos. Dios te dará lo que has anhelado y soñado. Dios quiere todo esto para ti. Dios no quiere que tú te equivoques y que lastimes tu corazón con relaciones que no valen la pena. Dios quiere que sepas que Él te responde y Él dará lo que tú necesitas, porque Él te ama. Te dará un hogar victorioso, te dará una familia victoriosa, porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha prometido. Él dijo: yo estoy contigo. Él dijo a Moisés: mi rostro, mi presencia irá contigo. Donde tú vayas, ahí voy a estar. Y bien que estuvo. Eso evitó que ellos pasaran por algunos momentos difíciles. No, enemigos vinieron, necesidades vinieron. ¿Qué significa que Dios esté contigo? Que ya no vas a tener que enfrentar ninguna necesidad, ningún problema, que ya no habrá enemigos que tú tengas que enfrentar. No, lo que significa que Dios está contigo es que no tienes que preocuparte ya por ello, porque Él te proveerá, porque Él abrirá los cielos, Él mandará el maná que tú necesitas, porque Él soplará con su viento y mandará las codornices que tengas que comer, porque Él hará que las aguas sean transformadas como las aguas de Mara en aguas amargas a aguas dulces, porque Él hará que tus enemigos sean confundidos y los muros caigan cuando tú alabas, gritas: Dios, Dios, Dios.